¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, Bienvenidos, bienvenidas a a un nuevo encuentro de este taller de lectura de Sadán. Hoy tenemos a un invitado especial al que le agradecemos mucho su presencia. Eh, Él está dando algunas clases y, bueno, por suerte hoy justo pudo hacer o dando muchas clases, se pudo hacer un hueco para estar con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Se llama Martín Hendler. Él va a hacer un raconto, una exposición sobre la segunda parte, perdón, del libro, la silicolonización. Presento a Martín brevemente y le cedo la palabra. Martín es licenciado y profesor en Sociología de la UBA, es diplomado superior en Gobernanza de Internet de la Universidad de San Andrés y la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, con beca CONICET. Es miembro del programa de estudios sobre la sociedad de la información del Gino Germani de la UBA. Y en docencia está dando la materia Internet y Sociedad, Comunicación y Cultura Digital en la carrera de Sociología de la UBA. Y también la materia Tecnología y Sociedad en las Tecnicaturas Informacionales de la Universidad Nacional de José de Paz. Es decir, estamos frente a alguien que a un especialista en los temas que estamos trabajando. Eh, Así que bueno, le cedo la palabra para que nos ilumine un poco. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias ante todo a Hernán, a Micaela, a toda la gente del equipo por la invitación. La verdad que es más que un gusto compartir este espacio sobre estas cuestiones, digamos, ¿no? Que son cuestiones que cada vez más están a la hora del día, y más cuando Netflix saca un documental, que ahora parece que todo el mundo nos enteramos que las redes sociales son malas, pero Netflix es bueno porque nos expone lo malo que son las redes sociales. Así que bueno, ante todo, gracias por la invitación. También les comentaba un poquito en el backstage que fue lindo volver a reencontrarse con este texto, si bien uno a Sadin, le voy a decir Sadin, no sé cómo es exactamente el apellido en francés, ¿no? Pero esto es como Bourdieu o Bourdieu, bueno, yo le voy a decir Sadin, disculpen los que son más puristas del francés. Fue lindo volver a reencontrarse con este texto de Sadin. Yo normalmente el que más suelo consultar es el previo, que es el de la humanidad aumentada, que para mí es donde están los principales núcleos de la teoría y las elaboraciones de él, pero este texto está realmente bueno porque lo que hace es intenta trabajar y meter todas las ideas que ya viene trabajando previamente, pero en el marco de una genealogía o de una serie de genealogías, como él expresa. En sí, bueno, el motivo por el cual estamos acá, o por lo menos me habían invitado, es para trabajar la parte 2 de este libro, que es la silicolonización del mundo. No sé si para la gente que tenga el libro a mano, o lo tenga en PDF, etcétera, voy a leer en algunos momentos algunos párrafos, les voy a decir la página, etcétera, igual, digo por si quieren tenerlo más o menos a mano para eso. Pero bueno, previo a ir a la parte 2, que es la parte que nos convoca, vieron que siempre en la introducción se suelen desarrollar, ¿no?, todas las partes del libro. Entonces uno de los desafíos que dije fue bueno, a ver, ¿dónde está la parte 2 en la introducción? ¿No? Y la fui encontrando como por partes, distribuida de distintas formas, y sobre todo cuando él empieza a hablar, ¿no? La parte 2 es aquella donde él va a expresar, vamos a decirlo de forma fácil, la silicolonización como visión de mundo, lo que está por detrás, en sentido de una ideología, ¿sí? Y lo interesante es que en la introducción él adelanta el tema, pero nombrándolo de distintas formas. ¿En qué sentido? Él habla de un espíritu, él habla de un ethos, habla de una visión de mundo, a lo Gramsci, pero también habla de una ideología más en sentido clásico o marxista, cuando la nombra como una ceguera, ¿no? Una ceguera en la que estamos todos y todas inmersos, que justamente, por eso digo que refiere un poco más al término clásico, marxista, más altuseriano incluso, en sentido de ideología, de este velo que se nos impone de los aparatos ideológicos de Estado, y que justamente lo que va a hacer es mediar entre nuestra realidad, enfocándonos o guiándonos para ciertos lugares. La definición que él da específicamente de visión de mundo, por eso digo, en la introducción están como estas dos cosas dando vueltas todo el tiempo, ¿no? La ideología desde el lado más marxista de la falsa conciencia, la ceguera, y la ideología más desde la visión de mundo, que son dos términos que, si bien están emparentados, hay una diferencia bastante sutil pero importante. Él en la página 37, en el último párrafo,
cuando dice, lo que se está implementando es una visión de mundo basada en el postulado tecnoideológico de que hay una deficiencia humana fundamental que va a ser salvada por los poderes afectados a la inteligencia artificial, que aumentan y varían sin descanso. Y en esto, la inteligencia artificial representa la mayor potencia política de la historia, ya que se la convoca a personificar una forma de super-yo dotado en todo momento de la intuición de la verdad y que orienta el curso de nuestras acciones individuales y colectivas hacia el mejor de los mundos posibles. ¿Sí? Básicamente, este párrafo condensa toda la parte 2, que ahora voy a ir desgranando de a poquito. ¿Sí? Pero otra cosa interesante en este juego entre la ceguera y la visión de mundo, ¿no? que él va estableciendo en la introducción, es que coquetea un poco con Gilbert Simondon, que no sé si alguien lo ha leído de aquí, pero es un autor complejo pero muy interesante, cuando expresa principalmente, o intenta jugar con la noción de psicosociología de Simondon, es decir, el mundo de lo transindividual, donde todos nos desplegamos y justamente nos constituimos como individuos, tanto a nivel individual como colectivo, y lo que él dice es que con respecto a estas nuevas desarrollos, a estas nuevas ideologías y a las nuevas tecnologías que van dando vuelta, lo que dice es que lo que se estaría gestando es una psicopatología, ¿no? Creo que nos quedemos con esto, después voy a retomar, pero en lugar de ser un espacio de lo transindividual, habría un problema en ese espacio de lo transindividual. Eso es lo que ya nos viene adelantando Saín desde la introducción. Y otra cosa fundamental de la introducción es cuando él hace la dicotomía entre las dos eras con respecto a las tecnologías. ¿En qué sentido? Por un lado, él habla de la era del acceso, ¿sí? Que es principalmente lo que se gesta desde los inicios de Internet y sobre todo los inicios de la masificación de Internet. Desde los 90, cuando todos empezamos a poder comprarnos una computadora y conectarnos con Tutopía, Alternativa Gratis, y luego con Fibertel y otras compañías. Pero la idea justamente era que las tecnologías nos brindaban acceso a la información, al debate democrático, a una desintermediación, ¿sí? Que nos habilitaba una serie de posibilidades que previamente teníamos sumamente restringidas. Y él dice, eso de leer al acceso continúa hasta hoy y suele ser lo que tenemos normalmente más presente cuando pensamos en Internet y en las tecnologías, pero en simultáneo se fue también estableciendo otra era que es lo que él llama la era de la digitalización y medición de la vida, ¿sí? Que esa va a ser justamente la que más va a ser enfoque, porque es como, digamos, lo sencillo, esta ideología, que ahora vamos a adentrarnos un poco más, sobre todo en sus núcleos de sentido, promulga el acceso, pero en realidad está haciendo algo más. Y eso que está haciendo algo más, dice Sadin, ese es el problema que va a haber justamente la psicopatología. Es decir, el acceso no es algo malo, obviamente, justamente eso es lo que ellos dicen que hacen, pero el problema es todo lo que hacen y no lo dicen. Es decir, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la medición. Perdón, o lo dicen, pero en realidad dicen escuetamente o le ponen distinto tipo de matices, distinto tipo de colores, distinto tipo de ingredientes, para que eso de la medición y la digitalización no sea algo que lo veamos como malo, sino justamente como algo bueno, deseable y justamente demandable. ¿Sí? Yo creo que en la parte 1, ya la deben haber visto en el encuentro anterior, él justamente recorre los 5 tipos de Silicon Valley, ¿no? Los cambios que fueron tratándose, y sobre todo hace mucho hincapié en el segundo, que es donde Steve Jobs y todos los famosos padres de toda esta maquinaria establecieron que la tecnología era justamente algo que iba a ser liberador y lo materializaron en la PC. La diferencia que él ve entre el segundo y el tercero es, ya no es la computadora, ya no es el dispositivo el que nos va a liberar, sino es justamente la interconexión de esos dispositivos. Él hace mucho hincapié en el tercer Silicon Valley, que es justamente la época de más euforia, ¿no? Donde esto del acceso estaba mucho más presente y donde incluso se llegó a generar un nivel especulativo con respecto a el progreso que iban a traer las tecnologías, a tal punto que básicamente todo el capital de riesgo estaba invertido en lo que se llamaba las .com. Eso está muy bien explicado en el libro de capitalismo de plataformas de Snirsek, cómo justamente el capitalismo financiero se hizo una fiesta absoluta con la especulación de cómo estas tecnologías iban a ser el futuro, cuando se dieron cuenta que Yahoo, Google, etcétera, no generaban ingresos, que es lo que hoy hace Netflix, eso es otro tema, pero lo que en su momento justamente se pincha la burbuja las .com, dándose cuenta de que todas esas expectativas de que la tecnología iba a modificar la vida, iba a generar ganancias inigualables, no tenían justamente la contraparte práctica. Ahí es donde nace lo que él llamó el cuarto Silicon Valley, donde acá empieza
a generarse algo fundamental, que es lo que él va a retomar en esta parte 2 que vamos a abordar. En sentido de, principalmente, por un lado, la economía del conocimiento, que es todo esto que se estaba abriendo en el tercer Silicon Valley, con esto del acceso, empieza a variar poco a poco, ya no a una economía del conocimiento, sino a una economía del comportamiento. ¿Sí? ¿Y en qué sentido lo dice él? No solo la intención que tenía el tercer Silicon Valley de abrir para digitalizar, para que todo lo que normalmente teníamos en forma física pase a estar disponible digital, sino que eso también tenga una intervención justamente que tienda hacia una fuerte personalización, hacia una fuerte, no solamente el tema de acceder, sino acceder mediado, y acceder mediado como algo bueno, ¿sí? A su vez, cuando ya él habla del famoso quinto Silicon Valley, que sería el cual estamos, no hay mucha variación respecto al cuarto, sino que esa tendencia ya no es algo que sale simplemente de los pequeños servidores, de las pequeñas páginas de Estados Unidos, sino que justamente tiene que ser un modelo de mundialización. Es decir, que se tiende a extrapolar globalmente el modelo de las tecnologías, el modelo de cómo hacer las tecnologías, y el modelo justamente en torno, vamos a decirlo sencillo, a el empresariado de sí mismo, en sentido de que hacer las tecnologías, innovar en torno a tecnologías, es algo que es algo bueno, porque justamente nos va a optimizar la vida, a reducir el tiempo y va a generar en sí un gran beneficio para nosotros mismos y para la humanidad. ¿Sí? Hasta ahí llegó él en la parte 1, que es lo que ustedes ya vieron seguramente en los encuentros anteriores. Yo quería hacer este raconto, porque en la parte 2, él lo que va a intentar hacer, por eso la parte 2 se llama la visión de mundo, es encontrar los 5 núcleos de sentido de esta visión de mundo. Si no me equivoco, en la parte 3 y 4 va a seguir haciendo más o menos lo mismo, ¿sí? En este sentido va a ir profundizando en algunas cositas. Lo interesante justamente de la parte 2, en este sentido, es que él va a establecer los puntos básicos de lo que estaría, entre comillas, por detrás o componiendo una cierta visión de época para que, tanto como él termina esa parte 2 diciendo gobiernos progresistas o gobiernos de derecha, tiendan igualmente a que ese es el camino a seguir. ¿Sí? Bien, el primer núcleo de sentido es este que ya les venía comentando, de obrar por el bienestar de la humanidad. Él dice, esto si bien fue instalado en este segundo Silicon Valley con Steve Jobs y compañía diciendo la computadora justamente es la forma de emancipar al individuo, de emancipar a las colectividades de ese aparato industrial, de ese aparato que estaba establecido sobre todo en la sociedad fordista, el obrar por el bien de la humanidad, en este sentido, está referido a que, por un lado, el proyecto de Silicon Valley, de que la tecnología va a emancipar la humanidad, él dice, no es un proyecto político. Ahora vamos a ver bien esto, ¿no? Porque es bastante controversial cuando uno lee así de una. Sino que justamente es imponer o intentar desplegar, más que imponer, una visión de mundo basada en una doble genealogía. Por un lado, él habla de un protestantismo vernáculo. En esto, parecido a la ética protestante de Weber, ¿no? En el tema de la empresa individual, el tema del emprendedurismo, el tema de que todas las acciones en vida van a traer justamente una mejor vida futura, y para que la vida futura sea buena, tiene que ser muy buena la vida en vida. La vida en vida, ¿no? Pero por otro lado, este protestantismo vernáculo estaría justamente vinculado y carnalmente asociado con un mesianismo técnico. ¿Por qué? Porque no es simplemente ya el hecho de que yo lo que hago tengo que hacerlo justamente para que si tengo éxito en esta vida, tener éxito en la siguiente y ser laborioso y todo lo que ya sabemos de la ética protestante, sino también con un fin moral. Y ese fin moral es que todo lo que yo haga para que yo sea exitoso también va a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque lo que yo hago no va a ser simplemente poner mi empresa de bufandas, sino va a ser generar un invento, una innovación que beneficie a toda la humanidad. Por eso está muy vinculado con este espíritu del segundo Silicon Valley. Y lo que va a decir Sadin es que justamente esta vocación va a dotar de una moral al capitalismo. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que fue la década de los 70 fue una década muy cara a lo que refiere al pensamiento del progreso. Es decir, todo el pensamiento del progreso articulado sobre todo a la industrialización y articulado a la Alianza para el Progreso de la década de los 40, 50, muy digamos, extendida
por todo el mundo, en la década de los 70 sufre un triple knockout. Con el tema de la famosa crisis del petróleo, el industrialismo sufre una crisis muy, muy fuerte, que a su vez pasó a tener en cuenta, pasó a relacionarse con todo lo que tenía que ver con el momento de la Guerra Fría en particular. Hacía muy poquito había sido la crisis de los misiles, y no parecía realmente que la sociedad tienda o esté llegando a ese progreso tan anunciado. Las tecnologías, digamos, vendrían a ser una forma de salvar esa cuestión, de proponer un tipo de economía distinta a la industrial, ¿no? Lo que Manuel Castells ha llamado el informacionalismo, que hoy día es bastante cuestionable, pero en su momento era básicamente una de las doctrinas a seguir por todos los planes de la sociedad de la información que fueron desplegándose, sobre todo a partir de los 70 y especialmente en la década de los 90. Pero en este sentido, la tecnología volvería a retomar, a traer ese camino del progreso. Ya no era industrializando la sociedad, sino era que cada individuo pueda aportar su pequeño grano de arena, innovando, creando nuevas cosas, justamente con este fin moral de que esto iba a traer un bienestar. Y este pensamiento, dice Sadin, es uno de los núcleos de sentido del tecnolibertantismo, del tecnoliberalismo, porque todos los empresarios, y no solo los empresarios, sino los trabajadores y los emprendedores que están por detrás de la economía del conocimiento, de la economía digital, tienen esta visión de yo no solamente lo hago para hacerme rico, sino lo hago para ayudar a otros, para mejorar mi mundo y el de los demás. Ese es el primer núcleo de sentido. El segundo núcleo de sentido es el tema de la tecnología, lo exponencial y el ELAM digital. ¿Sí? El ELAM hay que googlearlo porque no está en un concepto tan conocido, pero sería una especie de fuerza vital, de la esencia, de esta ideología, de esta visión de mundo que está por detrás de este nuevo paradigma en el cual hoy estamos. Este ELAM, ¿sí? Lo que tiene justamente como es una esencia, es que uno puede hacer la gran Heidegger y decir esto es intocable, pero por eso hay que cuidarnos de esto y esto puede ser algo malo, o decir esto es algo bueno, pero justamente es algo inalterable. Eso es también lo que está por detrás de la palabra ELAM. Lo que explica Sadin es que, como esto es vinculado con algo del progreso y es vinculado justamente con la mejora de la humanidad, uno de los principales discursos que se ciernen en torno a esta esencia es que no hay que poner trabas y tampoco hay que intentar modificarla, sino que hay que intentar ajustarse de la mejor manera a él. ¿Sí? En este sentido, acá entra un poquito en esta sección con respecto a algunas cosas de la filosofía New Age y de la filosofía específicamente luego de la década de los 70, digamos, el retroceso del Estado y el del mercado de creencias, vamos a decirlo así sencillo, respecto a que el mundo es un mundo de circuitos de fluidos conectados. Vamos a decirlo así sencillo porque es medio complejo entrarle un poquito en ese sentido. Pero lo que él va a decir es que a partir de los 70 se empezó a tener una idea de que hay una verdad rizomática del mundo, de que el mundo funciona a través de distintas conexiones de las personas, y esto ya no pensando en Internet, sino que Internet, o la tecnología digital, todo esto que conocemos, sería una especie de expresión o de materialización de eso que ya es el mundo. ¿Sí? El mundo es la interconexión de las cosas, de la naturaleza, de todos los fenómenos dando vuelta. E Internet vendría a mostrarnos cómo las tecnologías pueden emular esa interconexión. ¿Sí? Por tanto, como el mundo es un lugar interconectado, si nosotros hacemos hincapié en producir para el beneficio de la humanidad y sobre todo producir para que otros puedan acceder a cosas que antes no estaban pudiendo acceder, ¿sí? Este acceso no solo va a ser bueno en sentido de que todas las personas van a poder tener ese acceso, sino también porque vamos a poder empezar a introducirnos en las personas. Es decir, es como una especie de doble juego. Las personas pueden acceder, pero a la vez las tecnologías van a poder acceder a las personas. ¿Sí? A su vez, en este mundo interconectado, este LAN digital, esta esencia de las tecnologías, que justamente va a intentar emular esta naturaleza del mundo, lo que va a poder hacer es aumentar. ¿Y aumentar qué? Aumentar las capacidades, aumentar la posibilidad de solución de problemas, aumentar los deseos, los sueños, y sobre todo, neutralizar, dice Sadin. ¿Neutralizar qué? El factor de incertidumbre. Neutralizar la imperfección. ¿No? Sadin lo dice, creo que mucho más clarito de lo que voy a poder decirlo yo, en la página 110. A ver si lo tengo por acá. Porque, a ver, él va a decir, el núcleo de la imperfección fundamental del mundo, el mayor vector, ¿sí?, de este mundo interconectado que era perfecto,
El mayor vector de asfixia, que asfixia su dinámica en fusión, que se aferra a neutralizarlo, es lo humano mismo. Porque lo humano, según la visión de mundo siliconiana, en su finitud cognitiva, sus creencias, sus vacilaciones, sus dudas, sus errores de juicio, constituye el factor de inercia mayor, representa al enemigo. Pero ha tenido lugar un milagro. La humanidad vive un momento excepcional de su historia. Ha erigido un instrumento capaz de redimirla y guiarla lo mejor posible y en toda ocasión, de modo tal de ser llamada pronto a liberarse de su miserable Dasein heideggeriano. Ese sésamo mágico, esa fuerza más grande que lo humano y sin embargo concebida por el humano mismo, es la potencia sobrenatural de la inteligencia artificial. ¿Qué nos está queriendo decir Sadin? El humano ha podido erigir algo similar a lo que es el mundo en sí, este espacio interconectado, que a su vez le ha permitido acceder a un montón de cosas. Pero justamente como eso es una relación, digamos, bilateral, digámosle, o sea, recíproca, entre el mundo, entre la sociedad y la tecnología y la sociedad, también le abre la puerta a que la tecnología entre al humano y puede ir resolviendo pues, esta característica estelar, esta naturaleza de aumentar, de solucionar las imperfecciones, justamente de ir corrigiendo los problemas, entre comillas, que ya traía el humano a esa naturaleza. ¿Sí? Ahora lo voy a profundizar un cachito cuando aborde la cibernética, pero me tengo que ir antes a este tercer núcleo de sentido, que ya lo acaba de presentar Sadin, digamos, que es el de la inteligencia artificial. Es decir, la tecnología por sí sola no soluciona los problemas, nos permite acceder a un montón de cosas, y el nosotros abrirle la puerta a nosotros, a nuestra propia integridad, también le permite ir solucionando un montón de nuestras imperfecciones de naturaleza. Ahora bien, ¿qué tecnología es la que va a hacer eso? Sadim dice la inteligencia artificial. ¿Sí? El resto va a ser otras cosas, no quiere decir el resto de tecnologías no están dando vuelta y no son importantes. La inteligencia artificial va a ser la fundamental para él. Él va a dar en este apartadito un montón de ejemplos del tema de cómo la inteligencia artificial hace novelas, hace imágenes, le gana a Kasparov en el ajedrez, le gana al coreano, no me acuerdo el nombre, cuando juega al Go, ¿sí? O también se va a ir al tema de los autos autónomos, de estudios de abogados cuyos algoritmos va a determinar la mejor ley a aplicar, bueno, y un montón de otros ejemplos que él da. Pero lo interesante aquí es lo que él llama la triple facultad de la inteligencia artificial. Por un lado, la posibilidad de interpretar situaciones de todo tipo, ¿sí? Lo que se podría conocer como el data mining. Es decir, cómo hace la inteligencia artificial para interpretar situaciones de todo tipo en base a los datos que puede recoger. ¿Y de dónde recoge esos datos? Básicamente de nosotros, de nuestra actividad, de lo que nosotros cedemos directa e indirectamente. Lo que podemos ceder directamente es nuestro perfil de Facebook, de Google, de Instagram, el que queramos, donde ponemos nuestra foto, ponemos que somos profesores, licenciados o hincha de River, pero también de lo que nosotros no vamos a dar voluntariamente, que es todo lo que nosotros hacemos en estas plataformas, lo que hacemos en Internet, con quienes nos comunicamos, nosotros no lo hacemos voluntariamente, pero justamente una de las particularidades de la digitalización es que todo queda almacenado y todo es posible, como decíamos antes, de ser intervenido. Intervenido para bien, para mal, intervenido. Entonces, por un lado, interpretar las situaciones de todo tipo en base a estos datos. Por otro lado, sugerir, ¿sí?, en base a estos datos. Y esto está íntimamente vinculado con lo que él también llama la autonomía decisional. Es decir, a diferencia de cualquier tipo de programa, entre comillas, básico, donde nosotros le damos doble clic al Word y el Word se abre, porque tiene una instrucción por detrás en su programación de que cada vez que alguien le haga doble clic se va a abrir, la inteligencia artificial tiene una diferencia fundamental, que es toda instrucción que los humanos, las humanas, le hayamos dado en su programación, no va a ser una instrucción definitiva, sino que va a ser una base, dice Sadin, a partir de la cual la inteligencia artificial, recolectando datos, va a aprender de esos datos, y si bien esa instrucción de base no va a poder cambiarla, va a poder construir sobre esa instrucción de base, y va a poder tomar sus propias decisiones, hasta también donde esa programación de base lo deje. Es decir, de Skynet estamos lejos todavía, eso hay que decirlo ahora mismo, porque si no parece que ya estamos con Skynet y todavía no. En este sentido, ¿sí?, esta inteligencia artificial que capaz de interpretar nuestras interacciones, nuestros datos, y capaz de sugerir con cierta autonomía, lo que va a intentar hacer es optimizarnos, aumentar nuestras posibilidades y sobre todo paliar nuestras deficiencias, nuestros defectos, nuestras imprecisiones. ¿Y cómo lo va a hacer? Sugiriéndonos, ¿sí?, guiándonos. Guiándonos con mayor poder o capacidad de acción, o con menor poder
y capacidad de acción. Hay una frase de Sahin que es muy buena, que dice: todo va a tender a hacer que el humano actúe lo menos posible, pero gaste la mayor cantidad de plata posible. Justamente porque la invitación va a ser que el humano actúe, como es un ser imperfecto, se deje guiar por las recomendaciones para perfeccionarse, por tanto, por eso actúe lo menos posible y gaste la mayor cantidad de plata posible, para perfeccionarse en todo lo que pueda. ¿Sí? Desde un perfeccionamiento en sentido del genoma humano, que también es posible, digamos, y cada vez más, o algo que Sahin no dice, pero también existe, que es ir incorporando poco a poco diversas prótesis maquínicas conectadas a Internet por medio de Internet de las cosas que permitan también ir modificando estas cosas, o meramente por las instrucciones o las guías que nos puede hacer nuestro teléfono cuando usamos Waze y nosotros le creemos a rajatabla porque dice que va a ahorrar 5 minutos y ¿saben qué? Lo hace. Pero nosotros también, en base a esa creencia de que el bicho es efectivo, vamos justamente a decir: ok, bicho, acepto tu recomendación. Sí, hay una frase que él dice respecto a esto en la página 119, que dice: es una dimensión habilitada por el tratamiento de nuestras búsquedas y el seguimiento de gran número de nuestras actividades, y a largo plazo por la interpretación emocional a través del análisis de las expresiones del rostro y de las frecuencias vocales. Es una alteridad de nuevo tipo, sin rostro y sin cuerpo, que se sustrae a toda confrontación, a todo conflicto y que solamente está consagrado a ofrecernos lo mejor en cada instante. Esto es importante. No solo va a actuar sobre lo que nosotros, datos directos, dijimos que nos gusta nuestro perfil, y lo que nosotros hacemos, sino que va a ser una interpretación también emocional de esto, y una cosa que sobre todo la tratar en la quinta, pero ya nos adelanta aquí, en el quinto núcleo de sentido, es que al no tener rostro, al no saber quién está, entre comillas, por detrás de estas recomendaciones, del algoritmo mismo, también no solo perdemos, entre comillas, capacidad de agencia porque nos dejamos guiar, sino también porque no tenemos a quién confrontar, o no parecería saber que tenemos a quién confrontar. ¿Sí? Hoy día creo que está mucho más claro a quién confrontar y por eso también Estados Unidos los puede citar en el banquillo. Pero creo que cuando Sahin escribió esto en 2017 no estaba tan claro a quién se podía confrontar. Al Mark Zuckerberg que se lo podía llamar a dar declaraciones. Bien, en este apartadito también va a hablar un poco el tema del trabajo, de los famosos reemplazos o suspensión de trabajos por la automatización, pero otra cosa que dice que es muy interesante es que dice que todos los que están por detrás del desarrollo de inteligencia artificial van brindando distintos tipos de argumentos para legitimar esto, porque si no parecería que al resaltar las mejoras que nos traen las máquinas y todo esto bueno que nos traería estos inventos de esta interconexión y mejora, etcétera, 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 parece que estamos humillando al humano, dice él. Entonces es necesario hacer distintos tipos de legitimizaciones de que eso que estamos haciendo no es para humillar al humano, sino para ayudarlo, para hacerlo mejor, ¿sí? Básicamente él dice que no se reemplaza lo creativo, cosa que no es tan cierto, sino que se apunta a ayudar al creativo, a darle sugerencias para que sea más creativo y mejor creativo, y sobre todo que es algo dócil que nos ayuda y sobre todo que nos hace ganar tiempo y optimizar tiempo, ¿no? Que eso es neoliberalismo de acá hasta Japón. Pero todo esto, la inteligencia artificial lo va a hacer justamente por nuestro bien. ¿Sí? Ese también es otra de las legitimaciones que están dando vuelta, no solo para que seamos más productivos, más creativos y tengamos un mejor proyecto en nuestro trabajo, sino justamente por el bien de la humanidad. Cosa que a mí me recordó muchísimo a las famosas 3 reglas de la robótica de Asimov, que todo el mundo puede conocer o no, y pueden ver la película de Will Smith, que no es mala, aunque está viejita, pero principalmente porque esas 3 leyes de la robótica que había creado Asimov, ¿sí? Lo que se nos revela en un momento es que la inteligencia artificial de los robots entienden que el humano es el mayor problema de la humanidad es la humanidad misma. Y por tanto crean la regla 0, ¿sí? Vieron que en lenguaje binario el 0 es un número, entonces por tanto puede existir el 0, 1, 2, 3, 4. La regla 0 que se antecede a la primera regla, que justamente es para que la humanidad pueda sobrevivir, la inteligencia artificial o los robots tienen que tutoriarla. Esto va un poco en ese sentido, pero todavía, Sahin acá en este apartado 3, no nos dice esto de la dominancia, etc. De momento nos viene explicando un poco cómo es el tema, y sobre todo qué núcleos de sentido están por detrás
de lo que Microsoft diría solucionismo tecnológico, ¿no? Porque viene justamente a solucionarnos todos los problemas que nosotros tenemos, pero Sadin lo que le agrega a esto es que esos problemas no son, digamos, por nuestra dinámica social, sino por nuestra naturaleza imperfecta. Y ahí entra el cuarto núcleo de sentido, que es lo que él llama el tecnolibertarismo. Sí, me costó hacer un poco la diferencia entre libertarismo y liberalismo, porque uno en realidad tiende a pensar más en el liberalismo, pero justamente Sadin acá va a diferenciar estos dos. Va a decir, el libertarismo es algo que tiene sus raíces históricas, basado justamente en la plena autonomía individual, en este deseo de que, perdón, hay una frase acá, el individuo es la primera y la última finalidad. Es decir, todo lo que esté por demás de la libertad del individuo no tiene esa relevancia que tiene el individuo mismo y su libertad de acción, su libertad de su voluntad. Eso es lo primero de todo. Y lo que viene a decir el libertarismo, vuelvo a decir, me cuesta diferenciar la palabra, es que todo régimen político que sea erigido en la historia de la humanidad, en realidad vino a restringir esa libertad individual en pos del bien común, ¿no? Él menciona a Freud, él menciona a Hobbes, con su famoso Leviatán, que es decir, todo régimen político en pos del orden no hizo más que restringir esta libertad individual. Bien, y la diferencia entre el libertarismo y el liberalismo, hay varias, pero el liberalismo va más del palo económico, el libertarismo va más del lado, entre comillas, de los derechos individuales, pero a su vez el libertarismo es profundamente antiestatista, cuando el liberalismo y el neoliberalismo, si bien también son antiestatistas, consideran necesario el Estado, aunque sea para construir la base en la cual se tienen que manejar. ¿Sí? Eso es básicamente Foucault con los ordoliberales. El Estado tiene que ser el que asegure que las reglas del juego funcionen. Después, no tiene que meterse más. ¿Sí? Neoliberalismo clásico de Hayek y de Friedman, pero el liberalismo sí contempla el Estado. El libertarismo piensa que el Estado básicamente es una forma de restringir esta libertad individual, según Sadin. Ahora bien, ¿qué es el tecnolibertarismo? ¿Sí? Libertarismo y no liberalismo, porque en el libro los va mechando, hace medio un quilombo con eso. Pero bien, el tecnolibertarismo dice que es algo que justamente se basa en este libertarismo histórico, pero lo transforma. ¿En qué sentido? En primer lugar, no hace una distinción tan tajante con el liberalismo económico, es decir, empieza a contemplar distintas variantes y factores económicos como forma de expresión de libertad individual. En segundo lugar, no es tan marcadamente antiestatista. Entiende la función del Estado, sobre todo, dice Sadin, cuando el Estado brinda enormes y jugosos subsidios para el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Nunca hay que olvidar con Mazzucato, digamos que Internet, si no hubiera sido por el dinero aportado por el Estado norteamericano, jamás podría haber existido, a diferencia de este mito de Steve Jobs, etc. Pero bien, el tecnolibertarismo, a su vez, va a decir que la mejor forma de garantizar la libertad individual y los derechos individuales, etc., es mediante una organización automatizada del mundo. Y ahí nos que de duda, porque básicamente Sadin dice, acá hay una paradoja, ¿no? ¿Cuál es la paradoja? Para expresar la mejor forma de libertad individual, estos tipos dicen que hay que construir tecnologías que nos terminen guiando nuestro accionar. Entonces, en realidad, no estamos pudiendo ejercer en todo su plenitud esta libertad individual, sino justamente lo va condicionando, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en por qué justamente esta paradoja y por qué, porque nunca vamos a pensar que los tecnolibertaristas son tontos, que no están viendo que crean algo que los restringe, que en realidad en lugar de darle libertad individual, no, que hay algo por detrás, que es justamente la cibernética. ¿Sí? No sé si los encuentros, intento ser cortísimo porque es un tema muy, muy complejo, pero la cibernética, que es básicamente una visión de mundo, porque no es una teoría económica, una teoría, sino que es algo sumamente interdisciplinar, fundado principalmente a fines de la Segunda Guerra Mundial y principios de la post-Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, lo que va a decir es que el mundo justamente es un lugar de circuitos interconectados, pero que la acción del humano trae entropía. Es decir, la acción del humano trae caos. Y ese caos es justamente lo que va haciendo que se degraden esas bondades que tiene el mundo, ¿sí? Justamente viniendo de la teoría termodinámica, y lo que va a intentar hacer es encontrar una solución para que ese caos sea de la menor forma, afecte, perdón, de la menor forma posible al desarrollo de la humanidad,
o incluso una forma de pilotear ese caos, ¿sí? La cibernética viene básicamente de la ciencia del piloteaje. ¿Y cómo se va a pilotear ese caos? De varias formas, pero principalmente los principales exponentes de la cibernética van a decir por medio de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es una interacción ordenada que a su vez ordena, ¿sí? Entonces, esa comunicación va entre no solo personas, sino entre personas, animales y máquinas, porque una de las condiciones fundamentales de la cibernética va a ser igualar en el mismo nivel las máquinas con las personas y los animales. Esa comunicación va a crear núcleos de negentropía, lo llaman ellos, que es decir, van a ser núcleos que vayan disminuyendo ese caos. Entonces, por tanto, ¿cómo hacemos que todo el caos creado por las guerras mundiales, por la Guerra Fría, el peligro atómico, que era lo que ellos veían en ese momento, que era lo que hacía peligrar al mundo, se reduzca fomentando la comunicación? Y no solo fomentándola, sino sistematizándola, creando un sistema mundo de comunicaciones. Esa era la cibernética a principios de la Guerra Fría, ¿sí? Año 50. Lo que va a decir Sadin entonces es que el libertarismo, que está por detrás de todas las innovaciones, por detrás de los Silicon Valleys y por detrás del acompañamiento algorítmico de la vida, va a seguir ese parámetro, va a seguir ese norte. Porque justamente lo que va a hacer es que no que el humano no intervenga, porque es necesario que el humano intervenga para que el mundo siga funcionando, pero que el humano intervenga justamente guiado por estos órdenes de comunicación que son superiores a él y que justamente van a aumentar las capacidades productivas buenas y van a disminuir al mínimo los riesgos que trae el accionar del humano. Y ahí es donde entra el quinto núcleo de sentido y entra justamente lo que para mí es lo más controversial de toda esta segunda parte, que él lo llama el soft totalitarismo digital. ¿En qué sentido? Primero va a ser una operación muy curiosa, que es decir, guarda que todo esto que les estoy mencionando no es la gubernamentalidad de Foucault. ¿Sí? Ahora, una de las preguntas que voy a dejar planteada es qué piensan sobre esto, pero todavía no llegué a eso. ¿En qué sentido? Él dice, es falso afirmar que las plataformas de Internet imponen formas de gubernamentalidad. Nos engañaríamos si viéramos fenómenos de gubernamentalidad en sentido Foucaultiano en la acción de estas plataformas y Internet. ¿Sí? Dice, más si pensamos que la gubernamentalidad es la capacidad de personas de intervenir en el marco de acción de otras personas. Él dice, estos algoritmos, ¿sí?, no es que orientan las acciones, sino que tienen un poder de influencia. Y ese poder de influencia es cada vez mayor, llegando a ser una guía robotizada de gestos, de acciones, de pensamientos. En este sentido, ya no solo se intenta movilizar nuestra atención en Internet, sino acompañar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Así como, volvemos un toque atrás, como se nos permite a nosotros acceder a un montón de cosas, justamente también nosotros le dimos acceso a estas máquinas, y lo que está diciendo Sabine es, guarda, que le estamos dando demasiado acceso, al tal sentido de que estamos básicamente siendo guiados por ella en un ritmo y en un nivel que cada vez nos damos menos cuenta de esa guía y cada vez tenemos menos poder de decisión sobre esa guía. ¿Sí? La forma, digamos, de ir retomando los datos nuestros, ya creo que todos las podemos saber en este momento, que es básicamente vía de sensores, de nuestra actividad en Internet, etc. Pero también Sadin en este punto dice, lo que está pasando es que cada vez más se hace una evaluación y una actualización de estos datos, de esta guía, de forma instantánea. ¿Sí? Porque esa es una de las cosas fundamentales también, que es que no es que la gestión de la vida a través de las estadísticas nace con Internet y con las tecnologías, sino que es algo de mucha larga data, eso también lo dice Foucault, en sentido de que la biopolítica es básicamente la gestión de las poblaciones por la estadística, pero la diferencia fundamental que acá podemos tratar con Sadin es que no es lo mismo hacer un censo cada 10, cada 5, cada un año, que tener la información actualizada de la población al instante y constantemente actualizada. Es decir, esas curvas de acción que se van a ir estableciendo no van a ser en base a lo que pasó hace un mes, lo que pasó hace un año, sino lo que está pasando en este mismo momento. Ese dato recolectado en ese mismo instante va a ser el que va a hacer que la inteligencia artificial nos guíe de una forma y no de otra, o cambie esa forma de dirección. ¿Sí? A ver, en la página 135 hay una frase muy linda, perdón, lo tengo por acá, que dice, esta guía robotizada de los gestos se ha implementado, por ejemplo, en los drives,
o en la gestión lógica de los depósitos, en los que vemos personas equipadas con cascos sonoros que reciben la orden de dirigirse hacia tal o cual estante, en vistas de tomar tal o cual producto y dejarlo en tal carrito o pallet en función de instrucciones y cadencias dictadas por los sistemas. Aquí los individuos no actúan según su facultad de juicio o acción, sino que no hacen otra cosa que actuar por efecto de retroalimentación de ciertas señales. Y acá sube la apuesta. Esta neutralización de la espontaneidad corresponde, según Hannah Arendt, a una de las características principales del totalitarismo. La dominación totalitaria, empero, se orienta a la abolición de la libertad, incluso a la eliminación de la espontaneidad humana en general, y en forma alguna a una restricción de la libertad, por tiránica que sea. ¿Qué nos está queriendo decir acá Sadin? Todo el tiempo estamos siendo guiados, pero guarda que hay incluso algunas instancias o algunos lugares donde esa guía es casi total. Es decir, el empleado con ese casco donde la inteligencia artificial en base a estos datos de rendimiento y etcétera, 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 le va a decir, anda a buscar el libro de Sadin al estante 4 y poner el estante 2, porque alguno de los procesos algorítmicos dijo que eso es lo mejor para vender en la librería, estoy diciendo un ejemplo pavo, ¿sí? La persona no va a poder decirle, che, pero te parece, y si mirá, o yo en base a las experiencias previas, tiene que seguir esa orden. Entonces ahí dice, guarda que así como estamos siendo guiados en general, hay lugares donde es como una sobreguía, o una sobredeterminación, ¿no? Él dice, hay un management sin manager, y eso también es algo que dificulta la resistencia, porque si viene alguien a decirnos, hace tal cosa, y vos en base a tu propio juicio, tus experiencias, lo que fuere, decís, ¿te parece? ¿No? Y podés como confrontar con esa persona, pensar en soluciones distintas. Acá el management sin manager, justamente, Sain dice, dificulta muchísimo la acción de resistencia. Es una sobredeterminación de la relación de poder porque uno no tiene forma de contestarle a eso, que justamente, se supone, está basado en lo más racional de lo racional, que son las estadísticas actualizadas al instante con la mejor forma posible. Entonces es como que la persona, el humano, va perdiendo esa capacidad no solo de actuar, porque está guiado, sino hasta de responder a la acción. Por eso él va en función de hablar sobre un soft totalitarismo digital. Soft porque justamente es algo copado, ¿no? Es algo que se nos presenta como una gran virtud. Qué bueno que está esto, qué bueno que Netflix nos recomiende las películas y nos haga un documental donde nos diga qué malas son las redes sociales, pero no Netflix. Está buenísimo. Pero a la vez, ¿no? Es esto de que cada vez vamos perdiendo injerencia sobre nuestras acciones. Él, no en el libro, sino en una entrevista, dice, cada vez estamos dando menos instrucciones y cada vez las estamos recibiendo más, pero no nos damos cuenta de ello. ¿Sí? Él va a decir entonces, este proceso de management sin manager está también en parte soporteado, bancado, por dos características de todo este desarrollo informacional. Por un lado, la invisibilidad, esto de que no tengo a quién contestarle. Y por otro lado, la hipercomplejidad, es decir, la gran mayoría de los mortales no entendemos cómo funciona el bicho y por tanto solemos no cuestionarlo, en lo más mínimo. Es decir, confiamos en que justamente este proceso que tiene capacidades de cálculo, de actualización, etcétera, etcétera, superiores a nosotros, confiamos en que lo que va a estar haciendo va a estar bien, y ni siquiera nos preguntamos cómo funciona, o ni siquiera nos preguntamos cuál es esa famosa instrucción de base que está por detrás del funcionamiento del bicho. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta? A veces de forma más pava, cuando Netflix nos sugiere una película de Adam Sandler y nosotros nunca jamás veríamos la película de Adam Sandler, o cuando para tener un trabajo empieza a saltar que a las mujeres que tienen hijos no les salen ofertas laborales, sino que les salen a las mujeres sin hijos o mayormente a los hombres, como es un caso que pasó del Ministerio de Trabajo de Austria, que había desarrollado un algoritmo para recomendar a las personas sin empleo los distintos trabajos, y saltó que las mujeres sin hijos jamás conseguían trabajo. Hubo un gran movimiento, una gran pelea por abrir ese algoritmo, y se descubrió que esos parámetros que guiaban esas tomas de decisión, que la inteligencia artificial le recomendaba a las personas que podían dar empleo, estaban justamente, entre comillas, sesgadas por estos parámetros. La inteligencia artificial después detectó un montón de cosas, trabajó sobre esa instrucción, pero esa instrucción no la pudo alterar, porque es su instrucción de base, ¿sí? En este sentido, y ya para ir cerrando, el soft totalitarismo digital, justamente, está muy, digamos, incorporado cada vez más. Y es soft por esto de que es copado, nos ahorra, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un totalitarismo, dice Sadin. No deja de pensar que el humano, para que sea eficiente, tiene que tener cada vez menos capacidad de agencia. Cada vez tiene que decidir menos
sino que tiene que seguir las recomendaciones. Y a lo sumo, decidir en base a las recomendaciones, en base a esas 3 posibilidades que nos tiene la inteligencia artificial, y no en pensar, digamos, una cuarta, una quinta, una sexta posibilidad. ¿Sí? En ese sentido, ya voy casi terminando, me gustaría leer de la página 140, si la encuentro. A ver, está por acá, ¿no? Esperen porque arranca un toquecito. No, acá. La obsolescencia del hombre, que teorizaba Gunther Anders, se ve completada por las banderillas de esta visión de mundo siliconiana, que procura instituir una marcha automatizada del mundo con el único fin de ir detrás de los beneficios y obrar por el bien de la humanidad, desterrando para siempre a su enemigo, el ser humano y sus intolerables vulnerabilidades y límites. Es decir, lo que se está intentando hacer es cada vez más, dentro de las posibilidades todavía orgánicas del humano, robotizar al humano, a sus gustos, justamente en pos del bien del humano. ¿Sí? Crear esta regla cero que dice que para que la humanidad pueda sobrevivir es necesario que haya una tutela por sobre esa humanidad. ¿Sí? Pero justamente, como veíamos antes, si nosotros le decimos al humano, te tenemos que, entre comillas, gestionar todo por tu propio bien, y el humano va a decir, y no sé si está tan bueno esto. Pero si lo decimos, en realidad no estamos gestionándote, estamos sugiriéndote, estamos ahorrando tiempo, o incluso estamos ayudándote, ¿no? Yo cuando lo leía me sonaba la cabeza, nuestro amo juega al esclavo, en parte, ¿no? Porque es como decir, esto es algo bueno, esto es una herramienta, esto es algo dócil, esto es pura visión protésica, es algo que permite ampliar tus posibilidades, pero justamente lo que estamos viendo es que cada vez más se va estructurando una cierta estructura de posibilidades para la acción y no otras, en base a todas estas decisiones tomadas por instrucciones de base generadas por humanos y también complementadas por inteligencias artificiales. Dejo un par de preguntas para trabajar y sumada a las que seguramente ustedes se van a hacer. Cuando él dice que esto no es gubernamentalidad, ¿no? Es decir, yo tengo 2 hipótesis de por qué él dice esto no es gubernamentalidad, porque en realidad lo que primero cae de Maduro es que esto es gubernamentalidad, pero a la enésima potencia, ¿no? Esto de influir sobre las acciones de las personas, básicamente, y no sobre la misma persona, sino influir sobre la acción de otros. La hipótesis 1, de por qué Sadin dice esto no es gubernamentalidad en términos de Foucault, es por la palabra personas, ¿sí? Vieron que era la acción de las personas sobre otras personas. Yo dije, ok, no será gubernamentalidad porque no es de que lo hacen las personas directamente, sino lo hacen la inteligencia artificial, los automatismos, etc. Pero la hipótesis 2 puede ser que es que no es gubernamentalidad porque Sadin cada vez más lo ve como dominación, ¿sí? En sentido de que en lugar de actuar sobre las libertades de otros, hay una determinación. Por eso cae en el término totalitarismo, que es un término caro a nivel de pensar, básicamente, bueno, él es filósofo, ¿no? Pero pensar la sociedad, hablar de totalitarismo es un término bastante caro y jugado. Esas son como 2 hipótesis de por qué no sería gubernamentalidad. Por otro lado, esta paradoja que él dice existe entre estos tecnolibertaristas que quieren más libertad y se erige en este Skynet que nos controla, ¿sí? Uno dice, él deja la paradoja planteada, pero no avanza en resolverla, por lo menos no en esta parte. Y una de las posibilidades, ¿no? Lo que yo vengo a preguntarles, es quizás si él dice, o metiéndonos como en la cabeza de ese tecnolibertarista, de por qué justamente hay más libertad si parece que estamos más constreñidos, es porque ese orden que nos constriñe no está hecho por humanos. O no es el humano, no es Hobbes, no es el Leviatán de Hobbes, sino que es un Leviatán algorítmico. Es la máquina. Y como la máquina justamente es neutral, ¿sí? Y tiene la capacidad de generar las mejores soluciones, es mucho mejor que lo que nos ordene la vida sea eso y no las personas que saben corruptas, tienen problemas, tiran bolsos de dinero, todas las cosas que nos dice Clarín todos los días. Bien, otra cosa más. Y ya con esto sí termino. Esto del enemigo invisible, ¿no? Que es un poco lo que él dice. La capacidad de acción humana no solo se ve restringida por esta guía, sino porque no tiene a quién confrontar. Yo creo, vuelvo a decirlo, y también es a nivel hipótesis, que tiene que ver un poco con el año en que fue escrito este libro. No sé si eso cambiará o no en el libro siguiente, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero hoy día hay formas de empezar a avanzar en confrontarlo. ¿Sí? Por algo se cita a ciertos CEOs bastante conocidos
a intentar dar explicaciones, o hay muchos movimientos en torno a intentar lo que se conoce como abrir el algoritmo, ¿sí? Después, bueno, son otras batallas y son batallas muy complicadas, porque lo que estos tipos van a argumentar y argumentan es que ese algoritmo que la humanidad le está demandando abrir, porque es básicamente la que determina esta guía de nuestras acciones, es su fórmula de la Coca-Cola, es su modelo de negocios, ¿sí? Entonces, ellos van a decir, yo no te puedo abrir mi algoritmo porque justamente me cagás mi negocio. Y bueno, es también un tema que va a traer muchas complicaciones y muchas batallas a futuro. Porque, bien o mal, hay una realidad, que es que hoy nosotros interactuamos con tecnologías y a través de tecnologías que no sabemos qué hacen, que podemos intuir qué hacen o leemos los términos y condiciones y nos van a decir hacemos A, B y C, y la realidad es que también hacen J, Z y W, y no tenemos la más pálida idea de qué hacen, y no tenemos forma de saber qué hacen, porque al ser un código privativo, y aunque seamos Mr. Robot, como le gusta citar a Sadin, tampoco vamos a saber qué hacen, salvo que tengamos a una persona en Facebook que nos pase el código, sí, para hacerlo sencillo. Y la última, y ahora sí, la última, no tanto en esta parte, pero sí en la introducción y seguramente más a fin del libro, hay un tufillo tecnofóbico en Sadin, esto es opinión mía, que a veces duele, ¿no? Por eso digo, el totalitarismo es una palabra cara, pero uno puede entender a qué quiere referirse, como más una advertencia. Pero cuando él habla de esto de la psicopatología, o habla de la ceguera, ¿no? O va hablando justamente no tanto de la pérdida de capacidades humanas como problemática, sino como problema. A mí me hace pensar un poco que junto a Harari y a Morozov, a veces el intento sumamente noble y sumamente útil realmente de ir pensando genealogías y desgranando justamente la historia y la naturaleza del bicho, que es algo que nos cuesta y que está buenísimo vamos a hacer, no parecería seguir la gran máxima de Deleuze, de la postdata, de estos cambios hay que tomarlos justamente como cambios, hay que verlos justamente de forma crítica, hay que preparar las nuevas armas, decía Deleuze ya hace 30 años, para entenderlos, intentando siempre, siempre, no caer ni en el lado tecnofóbico ni en el lado tecnofílico. A mí, ahora lo charlamos, la impresión que me da es que Sadin intenta surfear entre estas dos cosas y se cae más del lado tecnofóbico, mucho más del lado tecnofóbico, que intentar mantenerse en ese intento de balance, y también por eso muchas veces termina siendo cuasi un profeta apocalíptico, que exagera muchas de las cosas, quizás para vender más, no lo sé, que realmente lo que todavía son. ¿Sí? Pero bueno, esas son las impresiones y preguntas que quería dejarles también para que charlemos ahora un ratito. Bueno, muchas gracias, Martín. Hola a todos. Hernán, si querés también ponerte con audio, digo. Tuve un problema técnico. Ya me estoy volviendo tecnofóbica. Creo que no solo Sadán es un tecnofóbico, sino que todos en esta cuarentena vamos a devenir en tecnofóbicos porque, bueno, nada, es muy difícil cotidianamente soportar esta presión tecnológica. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Me pareció clarísima y creo que deja planteadas algunos problemas y dudas respecto del texto de Sadin y respecto de nuestra actualidad, que creo que son muy urgentes. Me llamaba mucho, me quedó dando vueltas mucho la idea de tutelaje. ¿Por qué? Porque liberarnos del tutelaje era para Kant, uno de los, digamos, pensadores modernos más citados para hablar de la libertad, una de las condiciones de la autonomía y de la autonomía del juicio. Entonces, la idea de una humanidad tutelada por el algoritmo o por la tecnología, bueno, atentaría con ese principio básico de el humanismo de dirigirnos según nuestro propio juicio y por lo tanto volvernos autónomos de otras instancias. Kant estaba pensando sobre todo tal vez en la religiosa, pero nosotros podemos pensar ahora en la tecnológica, que intenten o busquen decidir por uno mismo, ¿no? Entonces la idea de aun cuando a ese tutelaje se lo disfrace, como decías vos, bajo imágenes amorosas, como puede ser un auxiliar, un asistente, un consejero, bueno, nada, todos
todo ese tipo de metáforas que se suponen al servicio de el mayor bienestar de uno. Y ese es el segundo punto que me quedé pensando, el mayor bienestar de uno. Todas las prácticas, y esto lo explicó muy bien Weber, pero después, para volver a otro autor que referimos la vez pasada, Chapero Boltanski, todas las prácticas que tienen un trasfondo nocivo, digámoslo así, o ambivalente, o ambiguo, requieren de algún tipo de justificación moral. La de los Silicon Boys, o la de la tecnología, es la que vos bien mencionabas, y que mencionas, Adán, que es el de estar al servicio del bien de la humanidad. Entonces, todo lo que cada uno haga y emprenda por sí mismo, aunque no sea inmediata y evidente el resultado, va siempre a contribuir, digámoslo así, a una mejora en términos civilizatorios o en términos de lazo social, de solidaridades, etc. Y por supuesto que estos actores sociales no escapan a esa justificación moral de sus propias prácticas. Y digo esto pensando en otro de los puntos, y ahora cedo la palabra, que me interesó particularmente de esta parte, que es que en gran medida esa voluntad de la interconexión y de digamos, el ofrecimiento de una magnitud que cada uno de nosotros en tantos seres finitos no podríamos manejar, que proporciona la tecnología, se decía hacerse también en nombre de la democracia en un sentido muy particular, que es, y el que lo trae Saddam a través de Zuckerberg, pero nosotros lo podemos ver, digamos, pesquisar, constatar en un montón de discursos de sentido común, de los medios, etcétera, que es que muchos prejuicios y odios encuentran su fundamento en la desinformación o la desconexión. Entonces, hay que informar y hay que conectar y hay que, digamos, educar a las audiencias para que esos odios no se multipliquen. Y esa justificación moral también, y por supuesto iluminista, sin duda, redunda en todo lo contrario, que es este soft totalitarismo. ¿Por qué? Y ahí, en el por qué, tenemos una sobredeterminación de factores, ¿no? O sea, tenemos una multiplicidad de factores heterogéneos, de distinta naturaleza, todos o muchos de ellos vinculados con estas nuevas tecnologías como modelo, que esto creo que nunca hay que perder de vista, que es como un modelo tecnoeconómico empresarial también, ¿no? Y respecto del último que decías vos, si efectivamente hay un modo emancipatorio de lo tecnológico, o algunas dimensiones emancipatorias de la tecnología, y probablemente, tal vez no bajo este modelo de capital, ¿no? Bueno, creo que hablé demasiado, perdón, pero estaba dando lugar a tiempo a que alguno o alguien que quiera comentar o preguntar. A ver, hago un mínimo comentario y levanto algunas de las cuestiones que ya están apareciendo en el chat. Bueno, primero, Martín, te quiero agradecer muchísimo. Fue muy valioso tu aporte. Muy interesante y además muy bien colocado, digamos, muy bien armado. Me interesa la forma en que repusiste el capítulo, digamos, me hizo pensar varias cosas. En primer lugar, esto que vos decías de la cibernética como timonel, ¿no? Vos traes como principio de la cibernética esto de timonel, que es digamos, la definición clásica de política, precisamente. En los griegos, digamos, la primera comparación que aparece es el timonel, el capitán de barco, como el político. Entonces, bueno, ahí está una de las claves, me parece, de las preguntas que vos también nos dejás al final, de esa forma apolítica de hacer política, ¿no? Esa forma de control, de dominio, aparentemente, o que se presenta como apolítica o antipolítica. Y que ahí también habría una especie de, no sé, novedad un poco frente al neoliberalismo, ¿no? Parecería que hay un paso, una distancia
una posible distancia hacia el neoliberalismo ultra tecnológico. Digo, porque el neoliberalismo claramente hace uso del Estado, ¿no? Está permanentemente apoyándose en el Estado. Después, la otra cosa que me parece que pusiste con mucha claridad es esta idea de management sin manager. Esta gestión invisible, este amo dócil pero invisible de la vida, y que además de invisible tiene esta característica que en mi opinión es la más novedosa, que es la de instantánea, inmediata. Porque invisible también tenemos a Dios, digamos, no sé, pero instantáneo, digamos, tan inmediato, no, me parece que es súper novedoso. Y creo que ahí lo interesante es también esto que dices, Adán, con lo del casco que vos volvías a traer, que es, bueno, no solo el cliente es el comprador, sino también el cliente es el empleado. Digamos, el dominio tecnológico se da sobre todos los bandos. Es decir, una mirada, por decirlo así, crítica, podría ver justamente, o marxista crítica, no sé, tratando de ver desde dónde se puede agarrar esto, pero podríamos darnos cuenta que estamos de alguna manera siendo todos tiranizados por un puñado mínimo de personas que en definitiva, digamos, gobiernan la vida de sus empleados y también la vida de sus clientes. Digamos, ahí estaría como no sé, pienso en una especie de precuela de esto que era el telemarketing, ¿no? Hoy en día uno llama a FiberTel porque no le anda internet. ¿Y qué pasa? La persona que nos atiende tiene ahí un mapa, digamos, unas pantallas de las que no se puede salir, que le dicen conteste esto otro, pregunte esto, que yo. Es decir, el gobierno está de los dos lados de esa llamada telefónica, del cliente que se queja y del pobre empleado que no tiene otra que seguir esas instrucciones. Entonces ahí estaría como el gobierno total, instantáneo, permanente de todos nuestros movimientos. Después, el tema de tecnofobia, hay un comentario que él hace, me parece que es muy al principio del libro, que a mí también me llamó bastante la atención, que es, él dice, bueno, mirá si estos imberbes van a saber más que una mujer embarazada, no me acuerdo bien cómo era, o que los padres, ¿no? Porque es unas mamaderas que se dan solas, una cosa así, que te suena una alarma cuando le estás dando más. Dice, mirá si estos imberbes de Silicon Valley van a saber más que una madre cómo dar la mamadera, ¿no? Me parece que ahí también hay un punto en Saddam que es generacional, tal vez, o digamos, digamos, una especie de odio también concreto contra los protagonistas de los que mandan en Silicon Valley en un punto, o sus réplicas en otros países. Y finalmente, yo no me siento para nada, digamos, apto para responder tu pregunta hiper pertinente, digamos, sobre la gubernamentalidad, pero sí, digamos, dar el avance que va a venir al seminario Flavia Costa, y ella tal vez, probablemente, ¿no? Tenga alguna, porque justo ella trabaja los dos puntos, digamos, podemos guardarla como para que ella dé una definición más específica sobre el tema. Entonces ahora sí, o vos querés decir algo, Martín, y después... No, la verdad está buenísimo todas las observaciones. Estaba ahí anotando y pensando, ¿no? Un poco respecto de esto, pero capaz sea mejor que haya alguna consulta, alguna pregunta más. Simplemente una cosa mínima, ¿no? Esto, bueno, me había olvidado de ese ejemplo que está al principio de, miren si estos imberbes de Silicon Valley van a ser más que una madre de cómo poner la mamadera, etcétera, que sí, es así. Lo de la tecnofobia igual está, para mí, vinculado también un poco con este constante deseo que tiene él, o constante expresión, respecto al humanismo, ¿no? Que bueno, creo que uno de los puntos de este curso tiene que ver con eso, si bien en esta parte no ahonda tanto en el tema del humanismo, pero viene un poco a eso, ¿no?
a que al pensar que estas tecnologías, como algo bueno, van a suplir los problemas del humano y justamente nos van a dar este mundo mejor, aumentado, y van a poder descifrar el código Enigma en 10 segundos, cosa que los 300 expertos matemáticos no pudieron hacer, ¿sí? Vean la película si pueden, está muy buena. Pero lo que quería ir es justamente todo el mundo desplegado en el tema de corregir estas deficiencias que tendría el humano y corregirlas ya no al término de, digamos, de las primeras visiones protésicas de la tecnología de la lanza, porque no tenemos uñas, sino en el sentido de todas las imperfecciones, porque la vida humana pasa a ser considerada imperfecta. Yo creo que a Sadin le toca un poquito el corazón humanista, ¿no? Que eso en la conclusión del libro termina diciendo, no quiero volver al viejo humanismo, quiero proponer un humanismo nuevo, pero muchas veces la impresión que da en el libro es que todo el tiempo está defendiendo ese humanismo más clásico, ¿no? Que es un poco el que remitían, digamos, cuando mencionaban a Kant. Ese humanismo de yo tomo la decisión por mí mismo y en plena voluntad de mis facultades, cuando uno también le podía decir a Kant, uno toma en sí mismo, pero también condicionado por otros, ¿no? Bueno, no vamos a meter en otro debate que no tiene que ver, pero sí por otros humanos y no por otras cosas, o otras cosas inventadas por humanos. Viene, me parece un poco por ahí también el tema, entre comillas, de la tecnofobia de Sadin, por un humanismo que todo el tiempo él dice que quiere cambiar, pero a la vez también no le queda otra que defender, pero por él mismo, como una elección de él. No, creo que el problema está, volviendo un poquito a estas cuestiones de la política, la decisión, la capacidad de acción, la autonomía, qué sé yo, está en el tercer, digamos, momento, o la tercera facultad que se inaugura en esta etapa, digamos, del desarrollo tecnológico, que es la capacidad de emprender. Ahí creo que se arma, o sea, ahí está el conflicto primordial, porque una prerrogativa supuestamente exclusiva de lo humano se transforma en una prerrogativa de la máquina. Entonces, ahí ahí es efectivamente la neutralización posible de toda iniciativa propiamente humana, determinada, no digo en un clima de consenso, porque tampoco ocurre así habitualmente, pero sí por lo menos de cierto debate público, porque además otra de las cosas que ocurre es que esto no se da en términos de publicidad, volviendo a los temas clásicos de la modernidad y del humanismo, ¿no? Publicidad, capacidad de acción, autonomía, juicio reflexivo, o sea, son todas esas características o atributos que antes o que hasta ahora eran propiamente humanos, que parecen ser expropiados en este momento, o parecerían estar siendo expropiados. Bueno, uno podría decir en función de qué o con qué objetivo. Después las justificaciones ideológicas son múltiples, distintas, habrá que analizarlas en su especificidad según los países y qué sé yo, pero lo que está claro es que es un puñado también muy concreto de beneficiarios los que se estarían, estarían enriqueciendo o aumentando sus posibilidades en este marco. Y perdón, digo solo una cosita más, que también el tema de la responsabilidad, que también es un tema moderno, iluminista, digamos, es poder atribuir responsabilidades de los actos. Digo, incluso estando la posibilidad de llamar al Congreso a Zuckerberg o a algún otro, qué sé yo, ¿no? La estrategia es la estrategia de la caja negra, ¿no? Muy bien puesto ahí ese título, ese nombre editorial. Porque Zuckerberg en un punto puede decir, bueno, yo hice un algoritmo, y el algoritmo un poco hizo lo que quiso. Digamos, hay un rechazo a la responsabilidad humana. Hay en sí mismo, digamos, el sistema. Incluso el dueño del sistema puede desligarse de la responsabilidad de su parte, ¿no? No digo que tenga razón. Digo que hay una forma sistemática anti-humanista, anti-responsabilidad humana. Bueno, es que es la disolución de la agencia, justamente es lo que tematiza hacia el final, ¿no? Que dice, bueno, la disolución de la agencia, a la que induce, digámoslo así, este despliegue inaudito de lo exponencial, de inteligencia artificial, lo que hace es la disolución, lo que hace también es diluir las posibilidades de responsabilización, ¿no? Y de responsabilidades. Pero que ahí veía
que entre los comentarios Juana Servi pedía comentar algo, y también Néstor Márquez, que preguntaba si había alguna posibilidad o algunas imágenes positivas de un futuro tecnológicamente mediado, digamos, alguna utopía, y que no se convierta en una distopía de la tecnología. Le pasamos la palabra a Juan. Servi. Sí, gracias. Muy interesante el ida y vuelta, la exposición de Martín. Yo ahí, escuchándolos, pensaba si, digamos, una buena clave de lectura, lo digo a modo de hipótesis, de muchas de estas cuestiones, lo mismo de las fobias que puede tener saber respecto a la tecnología, pero también en esos pasajes que habla del autoritarismo, digamos, no olvidar que toda esa lectura del autoritarismo, incluso a través de Arendt, a quien él cita, tienen a su vez una óptica de tipo estoica. Si uno recuerda la última parte de los orígenes del totalitarismo, todo el último recorrido que hace Arendt, termina recurriendo al estoicismo clásico para explicar el verdadero núcleo, el núcleo más peligroso del totalitarismo. Y ese núcleo más peligroso del totalitarismo es el impedir el diálogo de la persona consigo misma. No es tanto el aislamiento físico, mecánico, podríamos decir, de unos cuerpos con otros, sino el hecho de efectivamente poder juntarlos, lo que Lowenthal y tanta gente ha denominado atomismo social, o Adorno en La mínima moral también nos habla de eso, es decir, pero tiene una raigambre estoica, es decir, esa forma de analizar el totalitarismo. Un poco que resuena Fischer, no es que quiera meter otro autor querido, pero que no viene al caso ahora, pero tal vez ahí radica la incomodidad o la molestia de Saden, que también es la molestia de tantos de nosotros, y que es si efectivamente, a diferencia de lo que ocurre cuando otras personas tienen influencia sobre nosotros, pero tal vez, puedo ser romántico por decirlo, tal vez nosotros podemos mediar un poquitito mejor con la influencia de los demás. O creemos, digamos, bueno, nosotros ejercemos una influencia sobre los demás y otro viene y nos influencia sobre nosotros y demás. Pero, ¿cómo mediamos con la influencia de esta tecnología? Y además, como en un segundo nivel, esta tecnología efectivamente se viene a plantear como una tecnología que no nos permite estar solos. Solos en el sentido estoico. Esa soledad con nosotros mismos. Esto que se suele decir, lo último que solemos ver cuando apagamos la luz antes de dormir, no importa si dormimos solos o con alguien, es la pantalla de un celular, y lo primero que vemos todas las mañanas, no importa si dormimos con alguien, es una pantalla de un celular. Precisamente esa capilaridad en la que se mete la tecnología viene a impedir el último atisbo de esa humanidad clásica, que es el encuentro con nosotros mismos. Eso era, y bueno, gracias. Y agrego algo a lo que dijo Juan, que es no solo vemos el teléfono, sino la heladera sabe a qué hora la abrimos. Digamos, hay información que no solo tiene que ver con lo que nosotros hacemos en términos de decidimos, entre comillas, o somos llevados a abrir el celular por la mañana, sino esta Internet de las cosas, digamos, sino somos producción de datos incluso cuando no nos estamos planteando esa producción de datos, cuando ni siquiera estamos cerca de darnos cuenta que estamos interactuando con la digitalidad. Bueno, creo que ahí está una de las claves de la gubernamentalidad, ¿no? De por qué no opta Saddam por esa definición. Porque claro, en lo que estás diciendo vos no hay voluntad y por lo tanto no hay libertad, que es una de las partes de las definiciones del poder en Foucault, de cualquier forma de poder. No sé, creo, ¿no? En relación también a lo que decía Martín. O sea, no hay personas, hay tal neutralización de lo humano que es difícil hablar de gubernamentalidad, porque en el concepto mismo de gubernamentalidad está ya alguna posibilidad de autodeterminación, que acá ya no estaría. Entonces, más que de gubernamentalidad, habla de, o podemos hablar de administración, o de, no sé, tampoco diría dominio, porque el dominio, si pensamos con Weber, por lo menos supone cierta probabilidad de acatamiento en función de
una legitimidad en la creencia de la fuente de la que emana ese mandato, digamos. Acá ya no habría tampoco eso, ¿no? O sea, estoy más por la definición frankfurtiana de administración totalitaria que de otra cosa. Okay. Sí, perdón, dale. Ahí, no, varias cosas, la verdad, está todo buenísimo. Yo pensaba mientras Hernán decía, la tecnología sabe, la heladera sabe a qué hora la abrís. Yo digo, cuando la heladera llegue, pues acá no lo tenemos todavía, en algunos países del mundo sí, la heladera ya directamente pide cuando no tenés leche, te lo pide y te llega el chico de coto. Bueno, ahí sí nos vamos a caer de culo en serio. Pero, no, yo quería decir varias cosas, que me parece que están todas muy buenas. Está muy buena la aclaración, creo que era Juan, con respecto a esto del totalitarismo, a ese núcleo, ¿no? A ese impedir el diálogo con la persona misma. Y yo cuando él hablaba, no me acordaba tanto de Sadin, sino me acordaba de Byung-Chul Han, del buen Byung-Chul Han, el de los primeros, no el marketinero de ahora, cuando él hablaba de la sociedad del rendimiento, este tema de que justamente no estaba la contemplación, ese momento de reflexión con uno mismo, o Iorio viendo los pajaritos, para darlo un término más sencillo incluso, pero ahí Byung-Chul Han no hablaba tanto de que no podemos estar o entablar diálogo con nosotros mismos por efecto de la tecnología, sino por efecto de la lógica de rendimiento neoliberal prácticamente, ayudada, potenciada por las tecnologías. ¿No? ¿A qué quiero ir con esto? Que no sé si necesariamente ese núcleo de irreductibilidad del diálogo con nosotros mismos está ocasionado por la tecnología, sino por un montón de otras condiciones que cada vez están potenciadas por la tecnología. No sé si termino de entender esto. Es cierto, ya no tenemos un chip que tengamos que apagarlo para poder pensar un segundo sin tener publicidades en nuestra cabeza todavía. Esperemos que pase mucho para que lo tengamos. Pero sí, ese momento no nos lo damos por un montón de otros imperativos del rendimiento que responden más a lógicas del mismo capitalismo actual que de la tecnología en sí, en ese capitalismo actual. Eso por un lado. Por el otro, ¿no? Esto creo que lo decía Micaela, de quiénes son los beneficiarios, ¿no? Lo interesante es que este tecnolibertarismo, el tecnoliberalismo, como queramos llamarlo, que está por detrás, en realidad dice todos somos beneficiarios, porque todos nos beneficiamos con la tecnología, todos podemos acceder a más cosas, todos podemos optimizar nuestro tiempo, todos podemos El tema es que siempre no hay algunos que son más iguales que otros, o va a haber algunos que van a tener a sus empresas en 8 años en la cúspide de las empresas más valiosas, cuando a los industriales les tomó 50, 60 años, eso es otro de los casos ejemplos. Pero el discurso de ellos es, todos nos beneficiamos. Es decir, Mark Zuckerberg, no Zuckerfeld, Zuckerberg con B, va a ser el que más se va a beneficiar. Pero justamente qué bueno que todos tengamos Facebook, qué bueno que todos tengamos Netflix. Incluso, por eso digo, Cambridge Analytica fue una gran bendición para todos, una gran maldición para los que estudiamos estos temas, porque nos cagó muchas hipótesis y muchos resultados. Pero fue una gran bendición porque antes de Cambridge Analytica, uno ve los registros de las discusiones sobre estos temas y siempre era en defensa de los Netflix y Google del mundo. Es decir, que, no sé, la neutralidad de la red, ¿no? Que los proveedores de servicios de Internet no bloqueen las aplicaciones porque podemos impedir que surja el nuevo Google. Entonces, eran vistos justamente como ese faro de progreso de la humanidad, y durante 20 años todas las discusiones, sobre todo de regulación, estuvieron atadas a la defensa de esos faros del progreso de la humanidad. Recién ahora nos estamos dando cuenta un poco de todo lo que esos faros del progreso de la humanidad nos han generado, y todas justamente las restricciones o las guías que nos brindan. Pero si hay una realidad también, que eso también lo dice Sadin, es que todavía no nos obligan, todavía nos prefiguran distintas disposiciones y nosotros no estamos obligados a contentarnos solo con la película que nos sugiere Netflix, las personas que nos muestra Facebook o los resultados de la página 1 de Google. Podemos ir a la página 28 a buscar los resultados. No lo vamos a hacer. Es muy poco probable que vayamos a la página 28 de Google, así como es muy poco probable que usemos otro buscador. Porque no sé si a ustedes les pasa, yo hace poquito empecé a experimentar con el Microsoft Edge, que es el nuevo Internet Explorer basado en Chromium y qué sé yo, y tiene de buscador a Bing. Y yo no puedo creer que Bing sea tan malo, en el sentido de por qué pienso que Bing es malo, porque Bing no me trae las cosas tan bien como me las trae Google. Lo mismo DuckDuckGo, que no te revisa, no te almacena los datos y es una maravilla, pero a nivel buscador uno lo usa y dice, es una porquería.
no me está trayendo lo que yo quiero que me traiga. Y bueno, porque Google también pone en juego las búsquedas que hicimos, los comentarios similares y lo que otras personas similares a nosotros hicieron para garantizarnos la mejor búsqueda posible. Por eso también estos bichos tienen el poder que tienen sobre nosotros. Y por eso también consensuamos, muchas veces sin saberlo, esa es la realidad también. Ahora somos un poco más conscientes, por suerte, gracias a Cambridge Analytica. Pero durante muchísimo tiempo ni siquiera éramos conscientes de toda esta personalización que se nos aplica. Pero igualmente, a pesar de que somos conscientes de ella, normalmente la vamos a seguir prefiriendo. Es decir, podemos ser los paladines de la libertad y decir, yo no vuelvo a usar una red social. Sí, podemos hacerlo. Podemos irnos de las redes sociales, podemos navegar solamente usando Tor, VPN y 40.000 cosas. Lo que nos pasa ahí es que nos quedamos afuera, ¿sí? Es decir, si yo no tengo WhatsApp y uso solamente Telegram, me voy a comunicar con 10 personas. Y lo más probable es que esas 10 personas me digan, ¿por qué no charlamos por WhatsApp? ¿Sí? Porque me ha pasado. Sugerirle a mi grupo de estudiantes, che, en lugar de hacer grupo de WhatsApp, hagamos grupo de Telegram, y prácticamente me prenden fuego. Por dos motivos. Uno, WhatsApp es el que conocen, y dos, además lo tienen gratis. ¿Sí? Porque por todos los tratos con las operadoras. Entonces también ese es otro problema. Y por eso también digo que guarda con esto, o a mí me hace mucho ruido el tema del totalitarismo, porque bien o mal todavía hay una cierta capacidad de agencia y hay un cierto consentimiento. Y en ese sentido, es donde me hace tanto ruido que Sadin diga esto no es gubernamentalidad. Es decir, la gubernamentalidad no aplica tanto a una persona infiriendo sobre otra, sino implica la acción de gestión de la vida en sentido de influir sobre acciones de otras personas. Y esto se materializa en lo que Foucault llama las tecnologías de gobierno, que no son otra cosa que ese intermedio entre lo que se nos impone y lo que nosotros decidimos para nosotros mismos. ¿Sí? Ese último Foucault que nadie lee porque es medio embole, pero que está bueno en ese sentido para vincular con la gubernamentalidad. ¿Por qué? Porque esa tecnología de gobierno es ese Google al que nosotros entramos, vemos la página 1 y a lo sumo vamos a la página 2. Pero nosotros decidimos hacer eso también. Es decir, no se nos impone todavía, el hecho de que solo podemos ver la página 1 y 2. Podemos hacer un montón de otras cosas, y vuelvo a decir, usar otros buscadores. Pero ahí es donde está nuestro, entre comillas, pequeño gramo de libertad. La gubernamentalidad, según Foucault, es que se incidan acciones sobre acciones, porque justamente esas acciones que son incididas son acciones de personas libres. Si no hay libertad, dice Foucault, hay dominación. Por eso yo jugaba con esto, ¿no? Si la persona no puede elegir dentro de esas distintas posibilidades para la acción que la gubernamentalidad en su gestión le presenta, no hay libertad. Hay dominación, no hay relación de poder siquiera. Hay directamente asimetría, directamente obligación. El término Foucaultiano, obviamente Weber es otro estilo. Por eso digo, me vuelve a hacer ruido el tema de la gubernamentalidad, de que Sadin diga yo no lo acepto. Incluso seguramente conocerán que existe el término gubernamentalidad algorítmica, que es, digamos, uno dice gubernamentalidad algorítmica de Roy y Burns, más Sadin y te arma un macombo hermoso. Pero por eso cuando volví a releer esto, que en la primera lectura le había hecho en su momento, no me había dado cuenta, dije, ¿por qué tanta negativa la gubernamentalidad? Y dije, una de dos. O está pensando justamente que para que haya gubernamentalidad tiene que haber personas por detrás, cosa que incluso hasta choca con el mismo Foucault y vamos a tener un debate que no va a terminar nunca, pero otra es que él lo esté viendo como que justamente es una tendencia hacia la dominación, como justamente cada vez más se va desafectando la capacidad de agencia del hombre, o del hombre, mujer, el ser humano. A lo que voy es cada vez se juega menos en influir sobre personas que tengan libertad de decidir, sino cada vez más se condiciona esa libertad y se sugiere, cada vez se impone más que sugerir, esas posibles acciones, y a lo sumo se deja libertad de decisión de las tres opciones, auto rojo, blanco o azul, pero ese auto, no otro. Y perdón, última. Ya que mencionan a Flavia Costa, seguramente algunos conocerán a Pablo Manolo Rodríguez, que suele ser su coequiper. En un seminario de doctorado de él, que era específico sobre Simondon, no hablando de Sadin, pero sí de estas cuestiones, me acuerdo que él tiró algo sumamente, no voy a decir polémico, sino picante, que me hizo recordar mucho a esta discusión sobre el humanismo, ¿no? ¿En qué sentido? Él, digamos, va recuperando a Simondon lo que dice es que normalmente nuestra relación con la técnica, con los objetos técnicos, suele ser de verlos como extranjeros, ¿no? Ya sea como nuestros amos o como nuestros esclavos. Por eso jugaba con la frase de los redondos de nuestro amo juega al esclavo. Pero lo que no solemos ver es que justamente estos elementos no solo han sido hechos por humanos, sino que contienen un gran elemento de humanidad.
Y Manolo en esa clase jugaba picantemente diciendo, ¿por qué pensamos que esto, las plataformas, todo esto nos disminuye nuestra humanidad? ¿Y por qué no lo pensamos como otra expresión de humanidad posible? Y ahí es cuando nos explota el cerebro, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? Pero en realidad si esto me está disminuyendo mi capacidad de acción, y él dice, no, 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 eso, me acuerdo porque yo se lo planteé incluso, eso lo estás viendo desde el humanismo clásico. Pensar que como algo te restringe tu capacidad de acción, es justamente te está afectando tus libertades, y no pensando que esos bichos que están dando vuelta son humanidad dando vuelta y son formas de expresar la humanidad de otra forma. ¿Sí? Capaz nos acabo de marear atómicamente, porque a mí me costó incluso procesarlo en su momento, pero uno dice, che, y capaz, digamos, no puede estar, puede ser como una buena beta para seguir pensándolo, ¿no? En sentido de no pensar tanto que las tecnologías son necesariamente extranjeros, que o los dominamos o nos dominan, sino que también son parte del gesto humano. Es para pensar y para, no sé, otra charla de otro día, digamos. Pero también quería dejárselos porque en su momento a mí me hizo un ruido lindo para seguir pensando y capaz estaba bueno traerlo también acá para seguir pensándolo. Sí, me parece bárbaro esa última reflexión. En mi opinión, digamos, lo que hay que repensar ahí es el sujeto. Digamos, porque es una forma de pensar el sujeto con la cual es imposible pensar esta opción que vos estás trayendo, Manolo. En un rato, bueno, en unos segundos tenemos que entregar el canal de televisión. Entonces, ¿hay algún último comentario de 1 minuto que alguien quiera hacer? Hubo mucho chat interesante. Esto te queda grabado, así que lo Sí. podemos levantar en las sesiones No, y que en vienen definitiva, lo que sentí es que eran más como comentarios que sumaban al diálogo más que como Sí, no hubo búsqueda. así una pregunta. Creo que la única pregunta o comentario que, para comentar, valga la redundancia, fue lo de, bueno, que sigue habiendo política y sigue habiendo levantamientos, que no somos zombies tecnológicos, y no, claramente todavía no, pues la tecnología sí, no es todo, y ahí la idea de ser totalitarismo quizás es demasiado, aunque se solapa, diría, con otros diagnósticos de autoritarismo social que no están necesariamente tecnológicamente focalizados, que no están focalizados en la tecnología, pero que estamos siendo acá también todos testigos y vemos, sin ir más lejos, en las manifestaciones en Argentina, hace muy poco, carteles que decían en defensa de Google, qué sé yo, está todo tan mezclado, hay un cambalache respecto de los autoritarismos, totalitarismo, forma de dominación, resistencia, etcétera, que bueno, estos son nomás materiales para seguir pensando, y para seguir pensando también, sobre todo, en lo que decía Martín, en la ambivalencia y ambigüedad también de la tecnología, ¿no? No son fenómenos simples, son fenómenos complejos, no son unidireccionales, o sea, no solo nos dominan, hay posibilidades también de generar resistencia, es más complicado porque están concentrados, eso también son determinaciones materiales, pero bueno, el seminario es una instancia para justamente pensar esas intersecciones, ambigüedades, ambivalencias, contradicciones, qué sé yo. Nada, un momento para compartir esto, ¿no? Pensaba en nuestro paro con ISET en pandemia, que era un tuitazo. Bueno, hoy hay paro en la Facultad de Ciencias Sociales, Claro. pero bueno, qué sé yo, es muy raro, Claro. ¿no? Es muy raro. Cuando En uno fin. no puede estar con el cuerpo en la calle, que es como el lugar por excelencia de la política, es raro, ¿no? Hay O que cuando no pensar o importa, o cuando imaginar. ese cuerpo en la calle Sí, no o importa. cuando es prescindente ese cuerpo, sí, es muy loco. Bueno, Bueno, en fin, bueno, sí. Ahí está el mail de cerramos. Martín, martin.hendler@gmail.com, también Gmail. Lo Bueno, pasé porque vi que había varias consultas, sí, sí. entonces, para el que quiera, más que encantado. No, buenísimo. Y Martín, cuando quieras, Sí, claro, cualquier lunes que asociado. quieras, va a ser muy bueno para nosotros nosotras que sigas apareciendo. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Igualmente. Nos reencontramos en la próxima. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación, más que un gusto.